Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Es maravilloso alabar y bendecir el nombre del Señor. No hay palabras para agradecer lo que Dios ha hecho con nosotros. Creo que estos momentos son inolvidables, mis hermanos. Alabar y bendecir el nombre del Señor es algo maravilloso. Es algo muy hermoso, mis hermanos. Le invito a que abra la palabra del Señor en el libro de Isaías, Antiguo Testamento. Isaías en el Antiguo Testamento. Capítulo 42. Isaías 42. Si alguien pudiera compartir la palabra del Señor con los jóvenes que nos acompañan hoy día, que el Señor los bendiga en medio nuestro. Como decía nuestro hermano Cristian, han llegado al mejor lugar. Ha sido una decisión. No hay como estar en la casa del Señor. Isaías 42. Si la hemos encontrado, le invito a que, como hemos sido enseñados, vamos a dar lectura a una porción de la palabra del Señor, que se encuentra en 42 del versículo 1 en adelante. Y lo voy a leer en el nombre del Señor Jesucristo. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice el Señor Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, el Señor, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, el Señor, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Amén. Tome su asiento. Isaías está hablando muchos años atrás de aquel que hoy día hemos venido a alabar y bendecir su nombre. Comenzamos con una hermosa alabanza, el Cordero Inmolado. Y esa alabanza desarrolla en pocas palabras, en 5 versículos, todo lo que Jesucristo tuvo que padecer para que yo y usted hoy día podamos estar en este camino glorioso llamado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que hoy tenemos, todo lo que hoy somos, se lo debemos a este siervo, como dice el título, Cristo, el siervo de Jehová. Este siervo padeció mucho y lo hemos hecho en esta semana, y Dios nos ha ido hablando de cómo el Señor hizo todo lo que tuvo que hacer para podernos darnos la redención, para poder pagar el precio tan alto, en la cual los culpables éramos nosotros. Como seres humanos habíamos pecado. Los culpables, vuelvo a reiterar, éramos nosotros. Pero Él, en forma inocente, se puso en el lugar de nosotros. ¿Por qué?
porque nosotros como seres humanos no podíamos pagar la demanda de la justicia santa de Dios que reclamaba el pago por el pecado. Esa transgresión tan grande que se produjo en el Edén cuando tanto Adán como Eva desobedecieron a Dios. Isaías hace esta profecía y dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. No hay otro, mis hermanos. No hay otro, hermano. No ha habido nunca nadie en el cual Dios tenga contentamiento. Vamos al Nuevo Testamento. Si lo encuentro, sí, ayúdame. Dice así. Lo voy a leer completo para que se entienda el contexto de esto. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues hablando de Juan el Bautista, es de quien habló el profeta también Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿qué nos enseñará a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Eso se lo hablaba, se los decía a ellos, a la gente, a los fariseos que le rodeaban. Y después dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero aquí viene la testificación de lo que Isaías está hablando, de aquel Jesucristo, el Cristo de Nazaret, el cual nosotros hemos estado predicando. Pero dice así: pero el que viene tras mí, dice Juan, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, y es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Pero mire lo que sucede aquí. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda la ley. Entonces le dejó, es decir, le permitió hacer el bautismo. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, miren mis hermanos, lo extraordinario, lo maravilloso, porque se cumple la promesa dada por el Espíritu Santo a través de Isaías. Y dice: y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bendito sea el nombre del Señor. Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. El único en el cual Dios tuvo complacencia. ¿Por qué? Porque pudo cumplir al pie de la letra toda la ley. Todo lo que Dios demandaba lo pudo cumplir. Por eso que el jueves el Señor decía: ¿a quién debíamos predicar? A Cristo. Y Cristo crucificado. Porque lo que sucedió en la cruz del Calvario nadie lo ha podido hacer, hermano. Solamente el único, el Hijo del Dios Altísimo. Y por ese sacrificio y por ese testimonio, porque quien dio testimonio a Juan de que él tenía complacencia era su padre.
el Dios creador del cielo y de la tierra, como hablaba en Isaías, que dice que el único Dios que puede desplegar los mares, el único que pudo hacer todo lo que nosotros vemos, todo lo que nuestros ojos pueden percibir, el viento, el aire, cuando uno sale a la calle, las montañas, las nubes. El milagro más grande cuando yo lo veo a usted, cuando usted me ve a mí, cuando ese milagro se produjo, cuando el Señor salió al encuentro de nosotros, es el milagro más grande, y eso solamente lo pudo hacer Dios, nada más. Por eso que aquí cuando Jesucristo fue al bautismo, se abren los cielos y se escucha esta voz que dice: este es mi Hijo amado, en cual yo tengo complacencia. El único, el Hijo del Dios Altísimo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero también más adelante, cuando ya se estaba acercando el tiempo ya que Él tenía que ser crucificado, dice en Mateo también, dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero mira aquí lo extraordinario. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Bendito sea el nombre del Señor. Quizás para muchos, algunos, esta palabra suena extraño todo esto. Pero hay alguien que testificó de Jesucristo. Ustedes, cada uno de nosotros, somos un testimonio de lo que Cristo ha hecho con nosotros. Cada uno lo sabe. Cada uno sabe lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. ¿Por qué razón le seguimos? ¿Cuál es el objetivo por el cual nosotros adoramos al Señor? Pero más que eso, más que lo que Dios hizo en su vida, es lo que significa Cristo, lo que significa Él en nuestras vidas. Puede que a lo mejor el Señor me sanó de una enfermedad que a lo mejor no tenía remedio para la ciencia de esta tierra. Intervino Dios y hizo un milagro. A lo mejor alguien podría decir: mire, yo estaba en el mundo, era alcohólico, drogadicto, qué sé yo, tantos vicios que el mundo atrae a la juventud, a los hombres. Pero llegó un día en que el Señor se cruzó en el camino y todo cambió. Bendito sea el nombre del Señor. Volvemos atrás a Isaías. Dice: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. La caña representa la debilidad y la vulnerabilidad del ser humano. La caña quebrada es la forma en que el ser humano está en esta tierra. Y Él trajo misericordia para el ser humano. Porque cuando el hombre pecó, la muerte espiritual, ¿qué significó? Se apartó de Él. El hombre tomó una decisión de apartarse de Dios. Pero eso trajo consigo enfermedad, trajo aflicción, trajo dolor y trajo todo lo que usted ve en el mundo. Sobre todo esa indiferencia, esa frialdad hacia las cosas de Dios. El hombre, si uno dice: ¿usted necesita a Dios? El hombre le va a decir: no, yo no necesito a Dios. ¿Cuándo los hombres, las mujeres se acuerdan de Dios, los que están allá afuera? Cuando sucede algo que va más allá de su entendimiento. Un temblor, un terremoto. Yo me acuerdo cuando hubo el terremoto, nosotros estábamos aquí en Talca, estábamos participando en una iglesia. Y cuando hubo el terremoto y después hubieron reuniones, viera usted cómo llegaba la gente a la iglesia, prometiendo, juraban de rodillas que iban a seguir. Pero mientras pasaron después los tiempos, los días, la gente empezó a irse, ya no más les llamó la atención, porque el susto los hizo que pudieran acercarse a la casa del Señor.
Pero una vez que ya pasó todo, esos movimientos raros que venían, ya la gente empezó a olvidarse de que había hecho una promesa al Señor. Y así a muchos les ha pasado. Les ha venido una enfermedad y le dice, oiga, usted hermano, usted es cristiano, ore por mí. ¿Sabe qué? Cuando el Señor me sane, yo voy a ir a la casa del Señor. Y después vienen y se van. Vienen y se van. ¿Por qué razón pasa eso? Porque no es lo mismo, como decía el Señor, ayer creo que fue, un cargo de conciencia que arrepentirse. Son dos cosas diferentes. Bendito sea el Señor. ¿Se acuerda lo que decía el Señor ayer también por un varón que después subió a este lugar donde estábamos en un mercado de esclavitud? ¿Se acuerda los que vinieron? Eso, ¿sabe? Yo no lo escuché, para mí no fue nuevo. ¿Sabe? Lo escuché cuando era chiquitito en la iglesia. Que nosotros estábamos en un mercado de esclavos. Que no teníamos por dónde esperanza, ningún tipo de esperanza. Hasta el día que vino alguien y pagó el precio. Quebró mis cadenas y me dejó libre. Y ese es el cual nosotros estamos adorando. Decía la alabanza el Cordero Inmolado. Todo lo que pasó él, cuando él lo tomaron preso y después lo golpearon, lo juzgaron. ¿Qué es lo que no le hicieron con él? Se ensañaron con él. ¿Se acuerda lo que decía nuestra hermana Paola, después el hermano Francisquito? Que el Señor les daba un tema, decía que eran como garras de metal, así que cuando lo golpeaban la espalda de nuestro Señor Jesucristo, esas garras se incrustaban en la carne y después desgarraban y salían con carne y todo. ¿Se acuerdan, no? Si eso a usted no lo contriñe, yo no sé qué está pasando con su corazón. Porque cuando uno piensa en eso, uno intenta ponerse en el lugar. ¿Habría aguantado yo ese guascazo? ¿Habría usted aguantado ese guascazo? Creo que no, hermano. Y más encima, después de eso, le colocan la cruz para que él mismo la lleve. ¿Se da cuenta, hermano? El dolor de él. Se da cuenta que con las carnes abiertas, quizá a lo mejor con los mismos huesos, ¿usted se ha hecho alguna vez un tajo aquí en la mano, en una parte del cuerpo, y le quedan las carnes abiertas? ¿Cuánto es lo que duele, hermano? Yo me acuerdo cuando chico, de allá no se ve, pero yo me veo aquí. Era chiquitito y antes existían los petardos, ¿se acuerda? Para la Navidad, Año Nuevo. Unas cositas chiquititas, le prendían la mechita, ¡pa! Y los tiraba. Y yo era cholo también. Pescaba el petardo aquí en la mano, ¡pa! Y lo tiraba y ¡puc! Sonaba. Y un día tiro un petardo y se me queda pegado aquí en los dedos. Y siento el pencazo, ¡pa! Y con la adrenalina no sentí nada, solamente como si hubieran pegado con un elástico. Y cuando después siento calentito y me había volado un pedazo del dedo. Y después vino el dolor. A lo mejor eso no es nada por lo que sufrió Jesucristo. Pero a veces me imagino cuando el hermano decía, si es cierto, si han salido películas, Hollywood, ¿cómo se llama? Gibson fue el último que hizo, Mel Gibson, que hizo esa película, hermano, que fue la pasión de Cristo como lo más certero, porque uno lee la escritura, parece que anduviera cerquita. Pero de él hablaba Isaías. De él hablaba Isaías. Un cordero inocente, sin culpa alguna. ¿Qué culpa tenía él? Si él era inocente desde el vientre de su madre, si él fue concebido no como nosotros, como una pareja entre un hombre y una mujer, él fue concebido a través del Espíritu Santo de Dios. Porque no podía haber intervención del hombre, porque en el hombre venía todo el pecado. Una mujer virgen, limpia, pura. ¿Qué culpa tenía él? Si la culpa era de nosotros, si el que pecó fui yo, fuimos nosotros los que pecamos, fuimos nosotros los que desobedecimos a Dios.
Somos nosotros, como decía el hermano, los que nos fuimos contra los preceptos de Dios. Fuimos nosotros los que nos fuimos contra la voluntad de Dios. ¿Qué culpa tenía él? Pero habló Isaías de él, que él traía la justicia. Él iba a restaurar esa caña que a punto se iba a quebrar. O esa lámpara que a punto se iba a apagar, el pábilo, es la mechita que queda, se ha vuelto cuando se corta la luz y prende una vela y después usted vuelve la luz y usted le hace así a la vela y empieza la vela a humear. Así estaba su vida, así estaba mi vida, así estaba la vida de cada uno de nosotros. Quebrada como esa caña, como ese pábilo a punto de apagarse. ¿Y cuál era nuestro destino? El infierno. ¿Cuál era el destino? El infierno, la perdición. Nadie, absolutamente nadie daba un 20 por nosotros. Pero sin embargo, este inocente vino y restauró esa caña a punto de quebrarse. Vino y en vez de apagar esa vela, en vez de apagar esa lámpara, le echó aceite para que tuviéramos vida y vida en Cristo Jesús. Por eso que usted está hoy en día aquí. Por eso que usted puede llegar a la casa del Señor. A lo mejor hay hermanos que están a través de las redes sociales, no pueden llegar. Hay otros hermanos que a lo mejor les cuesta venir. Pero eso lo puso Dios en nuestro corazón, aquí adentro. Y nadie lo puede quitar, hermano, nadie lo puede quitar. Decía el Señor ayer muchas cosas. Saúl hablaba de Saúl, un hombre que sobresalía todo, pero fue la voluntad de Dios que viniera. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que hace el Señor. A lo mejor para Saúl, porque si usted lee después la historia, no hubo perdón para Saúl. Usted lo sabe muy bien. No hubo perdón. Después Samuel oraba por Saúl y Dios mismo le dijo: deja de orar por él porque lo he desechado de mi presencia. Bendito sea el nombre del Señor. Y la pregunta, ¿pasará lo mismo ahora con nosotros? Cuidado con la respuesta. No, hermano. Porque hay uno que fue perfecto en todo y ese es Jesucristo el Señor. Por eso que la salvación no es por obra, no es por las cosas buenas que yo haga, por las cosas de justicia o recta que yo pueda hacer, porque Isaías mismo dice que las obras de justicia que yo pueda hacer ante Dios son miradas como trapo sucio. ¿Quién es el único en el cual Dios tuvo complacencia? En Roberto, en Juan, en Pedro, en Abraham, en Isaías, en todos los que están aquí. ¿De quién Dios se complació? Del único, el Hijo de Dios, Jesucristo de Nazaret. De Él se complació. Y solamente por Él, escuche bien, y los que están en las redes sociales, solamente por Él, usted y yo tenemos acceso a la vida eterna. Solamente por Él, porque Él es digno de toda honra, Él es digno de toda gloria y todo el imperio es solamente de Él. Porque Él llevó la culpa suya. Cada latigazo, cada golpe, cada caída que Él traía, se puso cuando la cruz le pesaba y tropezó y cayó. Los clavos se lo pusieron a Él, no a usted, no a mí. La corona para burlarse de Él, se la pusieron a Él. El dolor lo llevó Él. La angustia lo llevó Él. La culpa suya y la mía se la llevó Él. Cuando Él estaba colgado y trataba de acomodarse en la cruz, imagínese el dolor. Fue por usted. Él tenía un pensamiento en su cabeza. Un pensamiento. Era satisfacer la demanda de su Padre. La justicia divina de Dios. Pero en esa satisfacción, en ese pensamiento de satisfacer a su Padre, también había un espacio para usted y para mí. Había
Sí. En esa mente, en ese dolor, pensó en usted. ¿Sabe por qué? Me imagino que dijo esto. Ellos no pueden hacer lo que yo hago. No pueden. Por eso que después casi sus últimas palabras dijo así: perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Dice la palabra del Señor que había una multitud de ángeles esperando que Él dijera: no puedo, papá. ¿Se ha puesto a pensar? El otro día, mientras leía esto, pensaba: ¿y si Jesús hubiera dicho: no, Señor, no vale la pena? Ninguno de nosotros estaríamos en este lugar, hermano. Lamento decirles que ninguno de nosotros, ni por apellido, ni por su trabajo, ni por los estudios, ¿dónde estaríamos? Qué triste habría sido nuestra vida si Él no hubiera cumplido. ¿Sabes? El otro día pensaba y decía, he visto, a mí cuando era chico me gustaba mucho el básquetbol. Y he visto estos jugadores de la NBA, creo que son, que juegan así y ahora tiran la pelota desde un extremo al otro. Y en los últimos segundos, ¿has visto esas partes? Cuando tiran la pelota y mientras la pelota va en el aire, aparece, se acaban los segundos y queda en cero. Y todos están así. Imagínense ese puro espacio cuando va la pelota, la tiró el hombre del otro extremo para chuntarla a la otra, vaya que está al otro lado. Y en el aire suena el reloj cero. Ahora pónganlo en cámara lenta. Y todos están ahí, perplejos mirando. ¿Y si no le achunta? ¿Qué hubiera pasado? Y ese que tiró es Jesucristo. Y todo el mundo esperando que la pelota cayera en el otro lado. Y cuando cae, se produce la alegría más grande del equipo. ¿Se imagina si el Señor en una sola se hubiera equivocado y no lo hubiera cumplido, hermano? Habría sido la derrota más grande de nuestras vidas. Por eso que no nos cansaremos, porque los he escuchado a mis hermanos cuando predican, de agradecer a Dios por lo que Él hizo por nosotros, mis hermanos. No hay palabra, hermano, cuando estábamos alabando al Señor, el Cordero inmolado. Mire lo que decía. Dice: hoy día que soy cristiano, se goza mi corazón. No estoy predicando de un himno, pero voy a tomarlo porque es lo que expresa la palabra del Señor. Dice: por la obra tan gloriosa que hizo mi Salvador. Ese cuerpo tan perfecto a la cruz tuvo que ir. Mi pecado fue la causa que tuviese que morir. Hoy me siento tan contento, se lo debo al Salvador. Esa alegría tan inmensa que me inunda el corazón, porque hoy día soy salvado por la muerte de Jesús, redimido con la sangre derramada en la cruz. Muchos fueron los azotes que el verdugo descargó sobre el cuerpo que llevaba el madero de la cruz. Ese precio tan inmenso que pagó mi Salvador fue un rescate tan bendito que libertó al pecador. De ese cuerpo sacrosanto el verdugo se ensañó y con esos crueles clavos, dice, pies y manos traspasó. Por sus labios ni una queja, contra nadie se lo oyó. Y en el silencio de ese justo, miren mis hermanos, en el silencio de ese justo, mi pobre alma se salvó. Por fin sus labios se movieron con ternura tan igual, implorando al Padre eterno el perdón por ese mal. La obra quedó perfecta, por eso a mí me salvó. Hoy soy limpio por su sangre. ¡Qué alegría! Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor.
Eso es lo que hizo el Señor por nosotros. Por eso que hoy nosotros somos las personas más privilegiadas que pisan la tierra. El hombre que tiene a Cristo en su corazón es el hombre más privilegiado que pisa la faz de esta tierra. Si viniera el Señor, si sonara la trompeta en este momento, nos vamos con Él, mis hermanos. Porque la palabra dice que ya vosotros sois limpios por la palabra que os es hablado. A lo mejor más de alguien el diablo le está susurrando ahí en la cabeza que vaya a ser salvo si pecaste, hiciste esto, hiciste este otro, o acuérdate de años pasados. No, mis hermanos, como lo aprendí una vez, puede que los pájaros revoloteen en tu cabeza, pero que no hagan nido en tu cabeza. Bendito sea el nombre del Señor. Esa convicción nadie te la puede quitar. Eres salvo y salvo por gracia y por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. No hay otra forma, mis hermanos queridos, mis hermanos amados. El único que Dios dice que dio testimonio de su Hijo. Este es mi Hijo. Y la versión antigua dice, este es mi Hijo, mi amado, en el cual tengo complacencia, en el cual tengo gozo. Por Él, hermano. Mire, cuando yo era joven, un obispo de la iglesia, la catedral, tuvo este sueño. No sé si mis hermanas se acordarán de ese sueño que él contó. Porque ellos viven de allá donde vengo yo. ¿Ya? Dice que él tuvo un sueño. Y veía las puertas del cielo. Y un ángel entre las puertas del cielo y una multitud de gente hacia ese lado. Una fila incontable. Y el ángel, así me imagino que a lo mejor estaba como un preseño así. No sé si se dice bien. Preseño. Ya. ¿Cómo? Proseño. Gracias. Es mi esposa. Siempre me corrige. Está bien. Como decía ayer el Señor, es la ayuda idónea. Que a uno se le van los... y ellas son las que nos ponen el freno. Ya. Y el ángel está parado con un libro. Y ese obispo o esa persona estaba a este lado mirando lo que sucedía. Y se para frente a él una persona y el ángel le dice, ¿y tú quién eres? Y él le dice así, no voy a decir nombre, ni me acuerdo tampoco. Dijo, yo soy fulano de tal, soy pastor de una iglesia de miles de miembros y soy de la iglesia y expuso todos sus galardones frente al ángel. ¿Y sabe lo que le dijo el ángel? Le dijo, miró el libro, dijo, no lo conocemos. Y lo tomaron, hermano, y se lo llevaron a un lugar. Vino otro, y lo mismo. Y venían y decían, cada cual presentaba su jineta, presentaba sus títulos y presentaba todo, y todos eran cristianos, todos. Y cada uno tenía diferentes nombres de denominaciones. Y él pensaba y decía, Señor, ¿cómo es posible? Yo pertenezco a una iglesia tan grande, Señor, y ellos me superan hasta en número, Señor, y no están inscritos en el libro. Y de repente aparece alguien, así, muy bajo perfil, y le dice el ángel, ¿y tú quién eres? Y miren la respuesta. Le dijo así, yo soy un lavado y redimido por la sangre del Cordero de Dios. Y cuando él dijo así, las puertas automáticamente se abrieron y se escuchó una voz, le dijo, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, ven, entra y goza todo lo que el Señor ha preparado para ti. Y hasta ahí nomás le llegó a él, porque él pudo entender que la fama de este mundo, religiosa o cualquier cosa, no sirven.
Porque el único que se merece toda honra y gloria se llama Jesucristo. Nadie más, hermano. No existe la fama, no existe el éxito, ni la jineta, nada. ¿Usted cree que cuando yo llegue al cielo me va a decir usted es el hermano oficial, diácono de la iglesia? No, hermano, no. Me va a decir, ¿quién eres tú? Yo soy un lavado y redimido por la sangre del Cordero de Dios. Porque Él es el único, mis hermanos. Para reafirmar esto. Señor. Miren el Apocalipsis lo que dice. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios. Mire lo que es usted, hermano: reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Sí, mi hermano. Eso es lo que sí, a través de Jesucristo, ese es el gran galardón que hemos alcanzado. Rey y sacerdote, y reinaremos con Él. Más abajo dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero fue inmolado, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Él es Jesucristo. Él es Jesucristo, mis hermanos. Ese es el Hijo de Dios, el que dio su vida en el Calvario de la cruz, el que redimió nuestros pecados, el que nos sacó de la condenación de este mundo y nos dio vida eterna para estar con Él para siempre. Más abajo dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Si ellos, que no tienen lo que nosotros tenemos, reconocen que eres el Cordero inmolado, ¿cuánto más usted y yo? Sí, mis hermanos, va a llegar el día en que usted esté frente a Él. Va a llegar, porque las profecías se fueron cumpliendo, y va a llegar el día en que estemos frente a Él. Y recién entonces vamos a entender lo que verdaderamente significó ese sacrificio tan cruel en la cruz del Calvario, que solamente fue por satisfacer la justicia de Dios, y en esa satisfacción estaba usted y yo. Bendito sea el nombre del Señor. Él vino a restaurar, Él vino a hacer nuevas todas las cosas, Él vino a transformar mi vida, la vida suya. Por eso que hoy somos lo que somos, mis hermanos. Por eso que cuando venga el dolor, cuando venga la aflicción, cuando venga aquello que a usted lo quiere derrumbar y que usted quiera apartarse del camino del Señor, cuando vengan esas ganas de ya no más seguir, porque a lo mejor las cosas están todas contra mí, mire la cruz del Calvario. Mire a Jesucristo de Nazaret. Mírelo a Él, hermano. Miren a esta Trinidad divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque cuando fue bautizado Jesucristo, se manifestó el Espíritu Santo como una paloma. No es que era una paloma, sino que se presentó como una forma de decir. Y se escucha la voz: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El único, hermano.
No existe otro, hermano. No existe otro. Por eso que cuando venga esa prueba, si yo sé que es difícil, hermano. Yo sé que es difícil cuando llega la prueba, cuando golpea la puerta, la angustia, la aflicción. Es muy difícil salir adelante. Pero ¿qué decía el Señor ayer? Ten ánimo, yo soy, no temáis. Él lo hizo por nosotros, mis hermanos. Él hizo todo lo que había que hacer, lo hizo por nosotros, porque ninguno de nosotros podía cumplir lo que demandaba la ley, lo que demandaba Dios a través de la justicia divina. Él es el único, el Cristo, como dicen aquí, el Cristo de la gloria. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y Él está con usted, en usted. ¿Se acuerda lo que decía el Señor el otro día el Espíritu dio a través de nuestro pastor? Ya no vivo yo, sino que ¿qué? Cristo vive en mí. Mire, aunque el diablo le diga, el mundo le diga, todo, que va a estar Cristo en ti, usted tiene que tener esa fe, esa convicción en su corazón de que sí, Él está ahí en su corazón. Sí, mis hermanos, porque mire, todo cuanto podamos hacer es porque Él nos mueve a hacerlo. Todo, mis hermanos. Lo que decía, mire, yo miré ayer la predicación y escuchaba, y esto lo que escuchaba así de años atrás, cuando los hermanos decían, cuando estés pelando la papita y te corren las lágrimas, es porque el Espíritu de Dios está ahí contigo. Cuando mis hermanos están trabajando, cuando están ahí, mis hermanos que están ahí afuera combatiendo la delincuencia, ¿quién cree usted que desvía todo? Es el Señor, hermano. Es la oración de su pueblo que está orando los unos por los otros. Es el amor de Dios para con nuestras vidas y nos libra de una u otra cosa. Pero si de repente pasamos por situaciones, no se amedrente, no se eche a morir, no diga, ¿sabe qué? Yo no sigo. No diga eso. Porque su porción y mi porción es Cristo. Y en Él tengo que tener esa satisfacción. Y esa tiene que ser mi alegría y mi gozo. Mis porciones, Dios, nada más. Lo demás son añadiduras. Si viniera el Señor, ¿usted cree que nos vamos a ir por el auto que tenemos, por la casa que tenemos, por el trabajo, por el estudio? No, nos vamos con Él porque Él está aquí en nuestro corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Llévese esta palabra. La palabra del Señor, y por eso que a lo mejor no se sienta mal cuando el apóstol Pablo predicó a Cristo y a Cristo crucificado, porque en el Calvario, en la cruz, uno puede a lo mejor entender así un poquito, a lo mejor un pichintún de lo que significa Cristo en nuestras vidas. Por eso que en nuestros labios tiene que hablar de Cristo, tiene que hablar de Cristo, tenemos que hablar de Cristo, porque Él es la sanidad para el mundo. No es lo que yo diga, es lo que dice la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor nos bendiga. Esta es la palabra que el Señor puso en mi corazón. Le invito a que se ponga de pie y vamos a orar, a agradecer al Señor. Amado Dios, muchas gracias, Señor, por esta tu palabra que tú nos has hablado en esta tarde. Señor amado, usted dio testimonio de su Hijo Jesucristo, porque era el único Señor que podía satisfacer tu demanda. Él es el único, Dios mío, que satisfizo el gozo que tú sientes. Y a través de ese sacrificio tan cruel en la cruz del Calvario, yo soy salvo. Nuestros hermanos son salvos por fe en Jesucristo, porque tú tuviste misericordia de nosotros. Gracias por esta palabra. Gracias porque en un tiempo éramos la caña cascada, Señor amado, rota por el mundo, Dios mío, destruida por Satanás el diablo, y ese pábilo, Señor, a punto de apagarse, pero tú tuviste misericordia y restauraste nuestras vidas, nos hiciste nueva criatura. Cuando estábamos en tiniebla, tú fuiste la luz para nosotros y nos trajiste al lado tuyo. Por eso en esta hora te agradecemos por todo lo que tú haces por nosotros. Como seres humanos,
Lo más que podemos hacer es agradecerte y darte toda la honra y toda la gloria, porque tú te la mereces, porque tú fuiste el que sufrió todo. Es tu obra, Señor, no la mía. Y por misericordia, Señor, tú me haces copartícipe y heredero de esta vida eterna. Muchas gracias. Gracias, Señor. Y esta palabra quede grabada en nuestros corazones, como también en los corazones de mis hermanos que han escuchado a través de las redes sociales. Y así, Dios mío, darte gracias por todo. No tengo palabras, Señor. Solamente darte gracias. Gracias, Señor. Toda la honra y la gloria sea para ti y de mí tenga misericordia. Glorificamos al Señor. Para el Señor sea honra y gloria desde ahora y para siempre, y que de mí siempre tenga misericordia.